Los demás pensaron que estaba dormido. Esa era la parte que más me debió haber molestado. No lo que estaban haciendo, sino la confianza que tenían en que yo no me daría cuenta. Antes de que continuemos, se pide presionar el botón de me gusta, suscribirse y compartir el vídeo para ayudar al canal a crecer. También se solicita que se mencionara en los comentarios la ciudad de origen para conocer mejor a la audiencia. Mi nombre es Daniel Crowley. Tengo 59 años y durante los últimos 3 años, he estado desapareciendo lentamente dentro de mi propia casa. No de la manera que se podría pensar. No era demencia ni un derrame cerebral, nada poético como eso. Solo un insomnio crónico y un corazón que saltaba latidos cada vez que quería recordarme que era mortal. Los doctores lo llamaban arritmia. Mi hijo, Tyler, lo llamaba la condición de papá. Mi esposa, Victoria, simplemente lo llamaba conveniente. Las pastillas comenzaron hace 2 años. Pequeños óvalos azules que prometían 8 horas de sueño sin sueños. El cardiólogo dijo que el descanso era fundamental. Así que todas las noches a las 10, Victoria me traía la pastilla con un vaso de agua, me veía tragar, me besaba la frente como si ya fuera un cadáver y apagaba la luz. Y todas las noches, en menos de 1 hora, el apartamento cobraba vida. Al principio pensé que lo estaba imaginando. Voces, música, pasos, el crujido de la puerta principal, pero las pastillas eran fuertes, y para cuando mi cerebro registraba que algo andaba mal, me arrastraban de nuevo hasta que llegó la noche en que no tragué. Era un jueves. Tyler se había mostrado particularmente engreído en la cena, hablando de alguna oportunidad de negocio que estaba a punto de abrirse de par en par. Seguía mirando a Victoria con una sonrisa de complicidad. Cuando ella me trajo la pastilla esa noche, hice lo que había hecho 1000 veces antes. Me la puse en la boca. Tomé el agua. Eché la cabeza hacia atrás, pero en lugar de tragarla, la escondí entre mi mejilla y encía. Ella me besó la frente y se fue. Esperé hasta que oí que sus pasos se desvanecían. Luego escupí la pastilla en mi palma y la observé fijamente. Lo inteligente habría sido confrontarlos en ese momento. Pero yo había sido piloto durante 33 años. No se sobreviven 3 décadas en una cabina tomando decisiones impulsivas. Se reúne información. Se evalúa, se espera. Así que esperé. A las 11 menos 10 de la noche, oí que se abría la puerta del apartamento. No cautelosamente, sino con confianza. El sonido de alguien que sabía exactamente cuánto tiempo me mantenían sedado esas pastillas. Luego voces, voces masculinas, en plural. Me senté despacio, mi corazón haciendo ese tartamudeo. La puerta del dormitorio estaba cerrada, pero sin pestillo. Por la rendija, podía ver la luz que se derramaba desde la sala. La música comenzó, algo con graves pesados. Debo mencionar que vivimos en un edificio de antes de la guerra en el distrito histórico. 7 habitaciones, techos altos, molduras de corona originales. Mi abuelo compró este lugar por $12.500. Ahora vale cerca de $4.500.000. Lo sé porque Tyler me lo recuerda cada vez que puede. Salí de la cama, moviéndome como cristal. Llegué a la puerta del dormitorio y miré por la rendija. La sala parecía un club nocturno. Tyler estaba despatarrado en mi sofá de cuero. 3 chicos más que no reconocí estaban dispersos alrededor. Botellas en la mesa de café, el buen whisky del gabinete cerrado con llave, y mujeres, 2 de ellas, jóvenes, vestidas como si estuvieran trabajando. Victoria también estaba allí. Esa fue la parte que hizo que mi pecho se apretara. Ella no se estaba escondiendo. Estaba participando, sacando vasos, riendo, ajustando el volumen de la música cuando se ponía demasiado fuerte. Vi a una de las mujeres deslizarse sobre el regazo de Tyler. Vi a mi esposa traerle otra bebida. Lo vi tomarla sin mirarla, como si ella fuera una sirvienta. Y entonces lo oí. Tyler estaba hablando con uno de sus amigos. Decía que solo era un poco más de tiempo. Que el corazón del viejo no duraría para siempre. Que el médico le daba 2 años y medio como máximo. El amigo rió. Preguntó si ese lugar sería de Tyler. Tyler gesticuló a su alrededor como un rey, afirmando que todo sería suyo. Dijo que su madre se quedaría, obviamente, pero que estaría a su nombre. Afirmaba que solo estaban esperando lo inevitable. Victoria apareció con más hielo. No lo contradijo. Solo sonrió y dijo que Daniel no querría que estuviera vacío. Daniel no quiere nada, dijo Tyler. Dijo que ya estaba medio ido. Añadió que bien podían disfrutarlo mientras pudieran. La mujer en su regazo se rió. Preguntó si de verdad estaba dormido en ese momento. Victoria respondió que estaba completamente noqueado, que tomaba medicación, y que confiara en ella, que no se despertaría.
Me quedé allí en el pasillo oscuro de mi propia casa, observando a mi esposa y a mi hijo planear mi funeral mientras yo aún respiraba. La pastilla todavía estaba en mi mano, empezando a disolverse. Cerré el puño alrededor de ella hasta que mis uñas se clavaron en mi piel. No estaban tratando de acabar conmigo. Eso habría sido más fácil de procesar. No, solo estaban esperando, contando los días, haciendo arreglos para mi apartamento, mi dinero, mi existencia entera mientras yo todavía la estaba usando. Retrocedí de la puerta, llegué a mi cama y me senté, escuchando los graves amortiguados y las risas. Mi corazón martilleaba. No el salto irregular de la arritmia, sino algo más fuerte. La ira tiene su propio ritmo. Miré los restos disueltos de la pastilla. Luego me levanté, fui al baño y la tiré por el inodoro. Cuando volví a la cama, no dormí. Miré al techo y los escuché festejar hasta casi las 3 de la mañana. Los oí irse. Oí a Victoria limpiar, botellas tintineando, la aspiradora funcionando brevemente, sus pasos comprobando que todo pareciera normal. Se detuvo frente a la puerta de mi dormitorio. Por un momento, pensé que podría entrar, podría revisarme, podría hacer algo que se pareciera a la mujer con la que me había casado hace 31 años. Pero no lo hizo. Solo se quedó allí, luego se fue a la habitación de invitados donde había estado durmiendo durante el último año. Cuando llegó la mañana, me quedé en la cama hasta que la oí en la cocina. Luego me levanté, me puse mi bata y salí. Le di los buenos días. Ella saltó ligeramente, luego sonrió. Dijo que estaba despierto temprano. Preguntó cómo había dormido. Le dije que como un enfermo terminal. Ella se rió. Se rió de verdad. Me pidió que no fuera morboso. Luego me ofreció café. Acepté. Me senté a la mesa de la cocina y la observé servirlo. Sus manos estaban firmes. Su expresión era agradable. Me dijo casualmente que Tyler había estado allí anoche. Dijo que se había pasado a pedir prestados algunos libros viejos. A las 11 de la noche. Dijo que yo sabía cómo era él, que tenía horarios extraños. Asentí lentamente. Dije que debía haber sido silencioso, que no había oído nada. Ella afirmó que era la medicación funcionando, que eso era bueno, que yo necesitaba descansar. Di un sorbo. El café estaba perfecto. Exactamente como me gustaba. Lo había estado preparando durante 3 décadas y media. Sabía todo sobre mí, y estaba contando los días hasta que dejara de importar. Le dije que debería ver al abogado esta semana, para actualizar algunos documentos. Sus ojos parpadearon. Preguntó qué tipo de documentos. Le dije que solo documentos, cosas financieras. Ella sonrió y dijo, por supuesto, que preguntaba si quería que lo acompañara. Le dije que no había necesidad, que era solo rutina. Volví a mi habitación y saqué mi laptop. Empecé a revisar cuentas, pequeñas transferencias, nada dramático. $250 aquí, $550 allá. Dispersos a lo largo de 18 meses, siempre a la cuenta de Tyler. Préstamo, emergencia, asistencia médica. Lo sumé. $12.500. No era suficiente para arruinarme, solo lo suficiente para que pensaran que no me daría cuenta. Revisé los registros de propiedad. El apartamento seguía únicamente a mi nombre, pero encontré algo más. Búsquedas guardadas en mi historial de navegación. Abogados de bienes raíces, servicios de planificación patrimonial, transferencia de propiedad después del fallecimiento. Mi propia computadora, y habían estado planeando mi después como un proyecto de renovación. Cerré la laptop y me senté allí. Afuera, la ciudad estaba despertando. Adentro, todo estaba muy tranquilo. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el frasco de pastillas para dormir, 65 tabletas, suficientes para 2 meses y medio. Sostuve el frasco y pensé en esa frase que Tyler había usado. Medio oído ya. Luego tiré el frasco entero por el inodoro y jalé la cadena. Yo no estaba a mitad de camino de ninguna parte. Estaba justo aquí, e iba a asegurarme de que lo supieran. La parte difícil no fue fingir tomar las pastillas. La parte difícil fue fingir ser el mismo hombre que las había estado tomando. Había pasado 2 años en un aturdimiento farmacéutico, y aparentemente, había desarrollado hábitos. Arrastraba los pies al caminar. Olvidaba nombres a mitad de la conversación. Necesitaba ayuda para abrir frascos. Decía, que, mucho. Victoria y Tyler se habían acostumbrado a esta versión de mí. La disminuida, la que era más fácil de descartar. Así que seguí interpretándolo. El viernes por la mañana, me arrastré a la cocina y me quedé mirando la cafetera como si hubiera olvidado cómo funcionaba. Victoria se abalanzó de inmediato.
Me dijo que me dejará hacerlo a ella. Le di las gracias en voz baja. Dije que había tenido una noche difícil. Preguntó si la medicación no estaba funcionando. Le dije que sí, que funcionaba bien, tal vez demasiado bien. Dije que sentía como si estuviera nadando a través de concreto. Ella hizo un ruido de simpatía y me entregó el café. Lo tomé con manos ligeramente temblorosas y me senté pesadamente a la mesa. Sugirió que tal vez debería hablar con el médico para ajustar la dosis. Dije, tal vez. Lo que no dije es que había ido al médico 2 veces en el último año, y ambas veces Victoria había insistido en venir. Se había sentado en la sala de examen, respondiendo preguntas antes que yo, describiendo mis síntomas en términos que me hacían sonar más deteriorado de lo que estaba. El médico la había mirado a ella, luego a mí, luego había aumentado mi medicación. Ahora me preguntaba si ese había sido el objetivo. Tyler apareció alrededor del mediodía. Tenía una llave. Se la había dado hace años, cuando estaba en la universidad. Ahora la usaba como si fuera dueño del lugar, lo cual en su mente, probablemente ya lo era. Me saludó. Dejó su bolsa de gimnasio junto a la puerta. Preguntó si su madre estaba cerca. Le dije que creía que estaba en la habitación de invitados. Asintió y comenzó a pasar junto a mí, luego se detuvo. Dijo que me veía mal. Preguntó si estaba bien. Le dije que estaba cansado. Dijo que siempre estaba cansado, como si estuviera afirmando un hecho sobre el clima. Lo observé desaparecer por el pasillo. Lo oí llamar a la puerta de Victoria. Oí el murmullo bajo de sus voces, demasiado bajo para distinguir palabras, pero el tono era claro, conspirador. Me levanté lentamente y me moví hacia el pasillo, cronometrando mis pasos para que sonaran pesados e inciertos. Oí la voz de Tyler preguntando si había hablado ya con el abogado. Victoria dijo que yo lo había mencionado esa mañana. Victoria bajó la voz. Dijo que yo quería actualizar los documentos. Tyler dijo que eso era bueno, que significaba que estaba siendo responsable, pensando en el futuro. Victoria dijo que quizás sospechaba algo. Una pausa. Luego Tyler se rió. Preguntó si papá sospechaba algo, que lo mirara. Dijo que yo apenas podía recordar qué día era. Victoria dijo que aún así, deberían tener cuidado. Tyler dijo que estaban siendo cuidadosos, que las fiestas terminaban a las 3, que ella limpiaba todo, que yo dormía durante todo, que era perfecto. Victoria expresó que solo no quería que yo sospechara antes de que la naturaleza siguiera su curso. Tyler dijo que su corazón era una bomba de tiempo, que el médico lo había dicho. Dijo que no estaban haciendo nada malo, que solo se estaban preparando. Oí movimiento, retrocedí rápidamente, volviendo a mi silla en la cocina. Tyler salió un momento después, Victoria detrás de él. Tyler dijo que se iba. Preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que estaba bien. Me preguntó si lo vería el domingo para cenar. Le dije que sí. Se fue. Victoria se ocupó en el fregadero, lavando platos que ya estaban limpios. La observé por un momento, luego hablé. Dije que era un buen chico. Ella se giró, sorprendida. Preguntó si hablaba de Tyler. Dijo que era un buen hijo, que nos visitaba, que hacía tiempo para cenar. Su expresión se suavizó en algo casi triste. Dijo que sí, que lo era. Dije que era afortunado de tenerlos a ambos. Ella se acercó y me besó la parte superior de la cabeza. Dijo que ellos eran los afortunados, Daniel. Le sonreí, dejé que mis ojos se volvieran un poco vidriosos, un poco distantes, la mirada de alguien cuya mente estaba empezando a desvanecerse. Ella me apretó el hombro y se alejó. En el momento en que se fue, saqué mi teléfono, el viejo que había afirmado no saber usar correctamente, e hice una nota. Cena del domingo. Están cómodos. Creen que han ganado. Tenía 4 días para prepararme. Esa tarde, le dije a Victoria que iba a dar un paseo. Ella pareció preocupada. Yo no había salido a caminar solo en meses. Preguntó si estaba seguro, si qué pasaría si me mareaba, que ella se quedaría cerca. Le dije que solo sería alrededor de la manzana, que el médico había dicho que debía hacer ejercicio. Ella dijo, bueno, está bien, pero que llevara mi teléfono y la llamara si me necesitaba. Le dije que lo haría. Salí del apartamento y caminé 3 cuadras hasta un teléfono público. Sí, todavía existen si uno sabe dónde buscar. Le puse monedas y marqué el número que había memorizado de mi búsqueda en la laptop. Reichman y Asociados, me dijeron. Pregunté si podía hablar con alguien sobre planificación patrimonial. Dije que urgentemente. Me pidieron un momento. La música de espera era un concierto de violín clásico. Vi a la gente pasar por la acera.
Hombres de negocios, estudiantes, madres con cochecitos, gente normal viviendo vidas normales, sin darse cuenta de que el anciano en el teléfono público estaba a punto de reescribir todo su futuro. Me respondieron que era Janet Reichman. Me preguntó en qué podía ayudarme. Le dije que mi nombre era Daniel Crowley, que necesitaba cambiar mi testamento y que necesitaba hacerlo sin que mi familia lo supiera. Hubo una breve pausa. Dijo que entendía. Preguntó si podía ir a su oficina el lunes a las 2. Dije que sí. Y me dijo que no hablara de esto con nadie. Que no hiciera notas en casa. Que no buscara nada en mi computadora. Que si necesitaba contactarla, usara ese teléfono público. Preguntó si entendía. Le dije que perfectamente. Dijo, bien, que me vería el lunes. Colgué y me quedé allí un momento, recuperando el aliento. Mi corazón latía aceleradamente, la arritmia actuando. Pero esta vez, se sintió bien, como si mi cuerpo finalmente se estuviera poniendo al día con lo que mi mente ya había decidido. Regresé al apartamento lentamente. Me dejé parecer cansado al entrar. Victoria estaba viendo televisión. Preguntó cómo había estado mi paseo. Le dije que bien, cansado. Me sugirió que descansara antes de la cena. Dije que creía que lo haría. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y saqué un pequeño bloc de notas que había escondido en el cajón de mis calcetines. El único lugar donde Victoria nunca miraba porque no había lavado mi ropa en 2 años. Escribí, lunes 2 de la tarde. Abogado, no decir a nadie. Luego arranqué la página, la doblé y la puse en mi billetera. En la cena, Tyler llamó. Victoria lo puso en altavoz. Dijo que solo estaba confirmando para el domingo a las 6. Victoria dijo que las 6 era perfecto. Preguntó cómo estaba papá. Dijo que yo estaba justo allí. Victoria me dijo que Tyler quería saludarme. Levanté la vista de mi plato. Lo saludé. Tyler me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien, que esperaba con ansias el domingo. Dijo que genial, que él también, y que me quería. Le dije que también lo quería. Victoria colgó. Comimos en silencio por un rato. Luego ella habló. Dijo que me veía mejor hoy, más alerta. La miré. Pregunté si me veía así. Ella dijo que sí, que era agradable. Dijo que tal vez la medicación finalmente estaba funcionando correctamente. Sonreí. Dije que tal vez. Esa noche, ella me trajo la pastilla a las 10. Me la puse en la boca, tragué agua y la sostuve bajo mi lengua. Me besó la frente y se fue. La escupí en mi mano y la tiré por el inodoro. Luego me acosté en la cama y esperé a que empezaran. Pero esa noche no vinieron. Ni música, ni voces, ni risas, solo silencio. Tenía sentido. Tyler había estado allí antes. No necesitaban festejar todas las noches. Solo lo suficiente, solo con la suficiente confianza. Miré al techo y pensé en la cena del domingo, en la cita del lunes, en la expresión de sus caras cuando finalmente entendieran. Por primera vez en 2 años, me quedé dormido sin medicación y dormí maravillosamente. El fin de semana transcurrió en una actuación cuidadosa. Arrastré los pies. Olvidé cosas. Dejé que Victoria me ayudara con tareas que podría haber hecho yo mismo. El sábado por la noche, tuvieron otra fiesta, más pequeña esta vez, solo Tyler y un amigo, una mujer. Escuché desde mi cama y conté las horas. Se fueron a las 2. El domingo por la mañana, Victoria preparó el desayuno y habló de que Tyler vendría a cenar. Dijo que traería vino, del caro. Dije que eso era amable de su parte, que era muy considerado. Asentí y comí mis huevos. Pensé en la palabra, considerado, y lo que realmente significaba saliendo de su boca. El lunes por la mañana, le dije que tenía una cita con el médico. Preguntó que no se lo había dicho, que ella iría conmigo. Le dije que no era nada complicado, solo algunos análisis de laboratorio, que no había razón para que ella esperara 2 horas en el vestíbulo. Victoria dijo que siempre me acompañaba. Le dije que lo agradecía, pero que era aburrido y que sabía que ella tenía cosas que hacer. Le dije que yo estaría bien. Ella parecía insegura. Preguntó si estaba seguro. Le dije que estaba seguro, que tomaría un taxi de ida y vuelta, que era fácil. Ella dijo, bueno, si estaba seguro. Le dije que lo estaba. A la 1:45, salí del apartamento, le dije al portero que iba al médico, caminé 2 cuadras y llamé a un taxi a una dirección en Midtown. La oficina de Reichman y Asociados estaba en el piso 15 de un edificio con pisos de mármol y accesorios de latón, el tipo de lugar que cobraba por hora y se ganaba cada centavo. La recepcionista sonrió cuando di mi nombre.
Dijo que la señorita Reichman me estaba esperando. Sala de conferencias número 2. Janet Reichman era más joven de lo que esperaba, tal vez 40 años, con ojos agudos y un apretón de manos que significaba negocios. Me hizo un gesto para que me sentara y se sentó frente a mí. Me dijo que le contara todo. Así lo hice. Le conté sobre las pastillas, las fiestas, las conversaciones que había escuchado, las transferencias de dinero, el historial de navegación, la forma en que mi esposa y mi hijo hablaban de mí como si ya me hubiera ido. Ella escuchó sin interrumpir, tomó notas en un bloc legal amarillo. Cuando terminé, se recostó y me miró. Me dijo que iba a ser muy directa. Dijo que lo que yo describía era manipulación financiera de ancianos y posible conspiración. Dijo que yo podría emprender acciones legales. Le dije que no quería acciones legales, que quería reescribir mi testamento. Me dijo que entonces habláramos de lo que yo quería en lugar de lo que ellos esperaban. Saqué el trozo de papel que había estado llevando. En él, había escrito un nombre, Evan Crowley. Le dije que era mi sobrino, que tenía 22 años, que era un buen chico, que yo lo había ayudado a pagar la universidad después de que su padre falleciera. Dije que Tyler no lo conocía bien, que se habían visto tal vez 2 veces. Preguntó si yo quería que todo fuera a él. Le dije que sí, el apartamento, el dinero en mis cuentas personales, todo lo que poseía que estaba únicamente a mi nombre. Preguntó por mi esposa. Pregunté qué pasaba con ella. La expresión de Janet no cambió. Dijo que en este estado, un cónyuge tiene ciertos derechos, pero que si yo estaba legalmente separado o podía probar manipulación financiera, podrían sortearlo. Preguntó si estaba dispuesto a tomar medidas. Le dije que todas las medidas necesarias. Ella asintió. Dijo que entonces lo estructurarían cuidadosamente. Crearían un fideicomiso con Evan como único beneficiario. Transferirían la escritura del apartamento al fideicomiso. Mis cuentas existentes tendrían designaciones de beneficiario que anularían cualquier testamento e incluirían una cláusula de no impugnación. Dijo que si alguien impugnaba esto, no obtendría nada. Pregunté cuánto tiempo tardaría. Dijo que con mi cooperación, 2 semanas, quizás 4. Dijo que necesitaría acceso a todos mis documentos financieros. Escritura del apartamento, números de cuenta, todo. Le dije que podía conseguir eso sin que mi esposa se diera cuenta. Dije que ella pensaba que apenas recordaba mi propio nombre, que no estaría vigilando. Janet sonrió ligeramente. Dijo que entonces, comencemos. Pasamos las siguientes 2 horas y media revisando el papeleo. Ella me explicó todo. Cómo funcionaban los fideicomisos, cómo funcionaban las designaciones de beneficiario, cómo asegurarse de que el testamento fuera incontestable. Hizo copias de mi identificación, mi licencia de matrimonio, la escritura del apartamento que había traído de la caja fuerte. Dije una cosa más mientras terminábamos. Dije que quería dejar algo que pareciera que Tyler heredaba, documentos falsos. Algo que pudieran encontrar que les hiciera pensar que habían ganado. Ella levantó una ceja. Dijo que eso era retorcido. Le dije que habían estado planeando mi funeral durante 2 años. Creía que tenía derecho a un poco de teatro. Dijo, justo, que redactaría algo. Dije que podría dejarlo en algún lugar y que lo encontrarían después de mí, después. Dijo, perfecto. Salí de su oficina a las 4:45, tomé un taxi a un edificio médico, me bajé, esperé 15 minutos, luego tomé otro taxi a casa. Victoria estaba cocinando cuando entré. Algo con ajo y tomates. Preguntó cómo había estado el médico. Le dije que bien, que los resultados del laboratorio habían salido normales. Dijo que eso era maravilloso. Dijo que yo estaba mucho mejor, que debió ser todo el descanso que estaba teniendo. Ella sonrió y revolvió la salsa. Dijo que Tyler estaría aquí pronto. Sugirió que me refrescara. Fui a mi habitación y me cambié de camisa, me miré en el espejo. Me veía viejo. No se podía negar eso. Cabello gris, líneas alrededor de mis ojos, el ligero encorvamiento que venía de años de mala postura. Pero mis ojos estaban claros, alertas. Habían estado esperando que me desvaneciera. En cambio, estaba despertando. Tyler llegó a las 6 con 2 botellas de vino y su arrogancia característica. Abrazó a Victoria, me dio una palmada en el hombro y se acomodó en la sala como si fuera suya. La cena fue agradable. Hablamos de nada. La rutina de gimnasio de Tyler, el club de lectura de Victoria, el clima, conversación familiar normal, el tipo de conversación que habría parecido perfectamente agradable a cualquiera que escuchara y no supiera lo que yo sabía. Mientras comíamos el postre, Tyler sacó a relucir el apartamento. Dijo que había estado pensando, que ese lugar era mucho para que mi madre y yo lo mantuviéramos.
Preguntó si alguna vez había considerado reducir el tamaño. Victoria le lanzó una mirada. Tyler dijo que no, que hablaba en serio. Dijo que pensara en ello. Que ambos estábamos envejeciendo. Escaleras, mantenimiento, impuestos a la propiedad. Que era mucho. Sugirió tal vez un bonito condominio en algún lugar, algo más fácil. Dejé el tenedor. Pregunté si quería que vendiera. Dijo que solo estaba diciendo que podría ser más fácil para todos. Dije que el apartamento había estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Dijo que lo sabía, y que eso era genial, pero que, hablando de manera práctica. Victoria intervino con voz aguda, diciendo que ya era suficiente, que no era el momento. Él levantó las manos. Dijo que solo estaba tratando de ayudar. Lo miré. Lo miré de verdad. A sus 28 años, parecía una versión más joven de mí. Misma mandíbula, misma complexión, pero había algo en sus ojos que nunca había visto en mi propio espejo. Derecho. La certeza de que el mundo le debía algo. Le dije en voz baja que agradecía su preocupación. Pero que aún no estaba listo para dejar mi hogar. Dijo, por supuesto, que solo se refería, ya sabes, eventualmente. Le dije que eventualmente, de acuerdo. Después de la cena, Tyler se fue. Victoria limpió mientras yo me sentaba en la sala fingiendo dormitar en mi sillón. La oí hablar por teléfono en la cocina, la voz baja. Dijo que yo estaba siendo terco con respecto al apartamento. Dijo que lo sabía, Tyler. Dijo que no vendería de buena gana. Que solo tenían que esperar. Dijo que no sabía, 1 año y medio quizás. Dijo que el médico no había sido específico. Dijo, sí, que sabía que era frustrante, pero que no podían apresurar esto. Dijo que me mantendría informado. Dijo que también lo quería. Colgó, se quedó allí por un momento con la mano en el mostrador, de espaldas a mí. Luego se giró, me vio durmiendo y sonrió. Dijo, Daniel, hora de dormir. Dejé que me ayudara a levantarme, dejé que me guiara al dormitorio como si fuera frágil. Me trajo la pastilla y el agua. Me dio las buenas noches. Le di las buenas noches. Tomé la pastilla, la sostuve bajo mi lengua y la dejé irse. Luego la escupí y sonreí en la oscuridad. 2 semanas, Janet había dicho que podía esperar 2 semanas. Ellos habían estado esperando 2 años. Era justo. Las siguientes 2 semanas fueron la actuación más larga de mi vida. Todas las mañanas, me hacía el confundido. Todas las noches, fingía necesitar ayuda. Victoria me observaba con creciente satisfacción, y las visitas de Tyler se hicieron más frecuentes. Estaba midiendo el apartamento con sus ojos, reorganizando mentalmente los muebles, planeando su futuro reino. Mientras tanto, yo estaba destruyendo sistemáticamente ese futuro. El miércoles, fui al banco. Le dije a Victoria que necesitaba actualizar la información de mi cuenta. Se ofreció a venir. Insistí en que estaba bien. La gerente del banco, una mujer llamada Patricia, que me conocía desde hacía 15 años y medio, miró mi cara y me condujo a una oficina privada. Preguntó si todo estaba bien. Le dije que necesitaba cambiar todos mis beneficiarios hoy. Dijo, por supuesto. Dijo que sacaría mis cuentas. Tardó 1 hora. Cuenta corriente, ahorros, cartera de inversiones, fondo de jubilación. Cada uno de ellos tenía a Victoria como beneficiaria principal, a Tyler como secundario. Los cambié todos a Evan. Patricia preguntó si estaba seguro, que ese era un cambio significativo. Le dije que nunca había estado más seguro de algo. Ella procesó el papeleo, me imprimió copias. Dijo que eran legalmente vinculantes a partir de hoy, que anulaban cualquier testamento. Dije, perfecto. Salí del banco con los documentos en el bolsillo de mi chaqueta, me detuve en una copistería, hice duplicados y envié un juego a la oficina de Janet. Guardé los otros escondidos en el cajón de mis calcetines. El jueves, llamé a Evan, usé el teléfono público otra vez. Me estaba volviendo bueno en esta rutina de espionaje. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que todo estaba bien, que cómo iba la escuela. Dijo que bien, muy bien de hecho. Dijo que las finales eran la próxima semana. Dije que eso era genial. Le dije que necesitaba preguntarle algo. Pregunté si tenía un lugar seguro para guardar documentos importantes, en algún lugar privado. Una pausa. Dijo que sí, que por qué. Le dije que iba a recibir algunos papeles por correo en las próximas semanas. Que no los abriera a menos que me pasara algo. Y que no le contara a nadie sobre ellos, especialmente a Tyler o a su tía. Pregunté si podía hacer eso. Otra pausa, más larga esta vez. Preguntó si estaba en problemas.
Le dije que no, que solo estaba siendo cuidadoso. Pregunté si podía hacer lo que le había pedido. Dijo, por supuesto, pero... Le di las gracias. Dije que eso era todo lo que necesitaba saber. Le deseé suerte en sus finales. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. El viernes, Janet llamó a mi celular. El número que le había dado específicamente para esto. Dijo que todo estaba listo, que necesitaba que fuera a firmar. Pregunté si el lunes. Dijo que perfecto, a las 2 otra vez. Dije que estaría allí. Ese fin de semana fue tranquilo. Tyler pasó el sábado por la tarde, pero no hubo fiesta. Solo él y Victoria en la cocina hablando en voz baja. Fingí dormir una siesta en la sala y escuché. Tyler decía que lo del abogado le molestaba. Preguntó por qué de repente yo necesitaría actualizar el papeleo. Victoria dijo que probablemente solo estaba siendo responsable. Dijo que yo era así con los documentos. Tyler dijo que quizás yo sospechaba algo. Victoria dijo que me mirara, que yo apenas sabía qué día era. Preguntó entonces por qué yo de repente iba a cita solo, por qué no la dejaba ir a ella. Victoria dijo que era porque yo era terco, que siempre había sido terco. Una pausa. Dijo que tal vez deberían ir más despacio, que no habría más fiestas por un tiempo. Tyler estuvo de acuerdo. Dijo, esperemos. Dijo que habían estado esperando, que un poco más no dolería. Oí a Tyler suspirar. Dijo, bien, pero que estaba cansado de andar con pies de plomo, que esto estaba tardando una eternidad. Victoria dijo que mi corazón no duraría para siempre, que el médico lo había dicho. Tyler dijo que el médico había dicho 2 años y medio, que eso fue hace 7 meses. Así que nos quedan 20 meses, tal vez pueda esperar 20 meses. Victoria dijo que bien, que esperarían. Cambiaron de tema, hablaron de otra cosa. Me acosté allí y sonreí contra el cojín del sofá. 20 meses. De hecho, habían fijado un plazo. Me pregunté qué harían cuando yo todavía estuviera allí en 20 meses. Aún respirando. Aún viviendo en mi apartamento. Aún arruinando sus planes solo por existir. Llegó el lunes. Hice la misma rutina. Le dije a Victoria que tenía otra cita. Tomé un taxi a Midtown. Me reuní con Janet. Ella tenía todo listo. El documento del fideicomiso tenía 45 páginas. Lo revisó sección por sección. Dijo que esto creaba un fideicomiso irrevocable con Evan como único beneficiario. Dijo que la escritura del apartamento se transfería al fideicomiso. Dijo que mis cuentas de inversión ya lo incluían como beneficiario. Que el fideicomiso incluía una cláusula de no impugnación. Que si alguien lo impugnaba, perdía cualquier derecho sobre mi patrimonio. Preguntó sobre el seguro de vida. Preguntó si tenía una póliza. Le dije que sí, 500.000. Victoria era la beneficiaria. Dijo que no podían cambiar eso sin su firma, pero honestamente, valía la pena dejarle algo. Dijo que hacía que el resto fuera menos impugnable. Que si ella obtenía el seguro, no podía alegar que la había dejado en la indigencia. Dije, bien, que podía tenerlo. 500.000 para llorar. Janet sonrió ligeramente. Dijo que yo estaba más enojado de lo que parecía. Le dije que yo era piloto, que no mostrábamos enojo, que mostrábamos control. Dijo que ciertamente estaba mostrando control ahora. Me dijo que firmara aquí, aquí y aquí. Firmé. Mi firma fue firme. Cada trazo de la pluma se sintió como justicia. Una cosa más, dijo Janet. Me entregó un sobre Manila. Dijo que eran los documentos falsos que había solicitado. Que mostraban que Tyler heredaba el apartamento y el 75% de mis activos. Dijo que parecían oficiales, pero que tenían errores sutiles. Sello notarial incorrecto. Lenguaje legal incorrecto. Dijo que si alguien los impugnaba, se desmoronarían inmediatamente. Dije, perfecto. Pregunté dónde debería dejarlos. Dijo que en algún lugar obvio, pero no demasiado obvio. Un cajón de escritorio, un archivador, en algún lugar donde buscarían después de mí, bueno, después. Dije, perfecto. Salí de su oficina con los documentos falsos y los papeles reales del fideicomiso. Fui a casa, puse los papeles reales en mi caja de seguridad en el banco, puse los falsos en el cajón de mi escritorio, dentro de una carpeta etiquetada, planificación patrimonial. Cuando Victoria me preguntó sobre la visita, le dije que estaba bien. Mis niveles de presión estaban bien y el médico estaba contento con los resultados. Ella sonrió y me besó la mejilla. Dijo que eso era maravilloso, cariño. Que se alegraba mucho. Esa noche, ella me trajo la pastilla. Fingí tragarla.
Ella se fue. La tiré por el inodoro. Y luego me acosté en la cama y pensé en la expresión de sus caras cuando se enteraran. Tyler estaría furioso. El apartamento era su premio, su futuro, su herencia. Sin él, solo sería un joven de 28 años sin trabajo, sin perspectivas y con un sentido de derecho del tamaño de Manhattan. Victoria estaría conmocionada. Había pasado 2 años interpretando a la hermosa esposa, trayéndome pastillas, limpiando después de las fiestas de Tyler, contando los días, y al final, obtendría un pago de seguro y nada más. Pero Evan obtendría todo. El apartamento, el dinero, el futuro que había construido durante 3 décadas, y él nunca sabría por qué hasta que yo me fuera. Pensé en llamarlo de nuevo, en explicarle, pero no, eso lo arruinaría. La sorpresa era parte del objetivo. Que recibiera la llamada de la oficina de Janet. Que se enterara de lo que su tío había hecho por él. Que entendiera que la lealtad significaba algo. Me di la vuelta y cerré los ojos. Por primera vez en 2 años, sentí que podía respirar. 3 semanas pasaron en una rutina cuidadosa. Continué mi actuación. El arrastrar de pies, las expresiones confundidas, la necesidad de ayuda con tareas simples. Victoria y Tyler se sintieron más cómodos, más confiados. Tyler dejó de venir tan a menudo ahora que las fiestas habían terminado. Probablemente se estaba aburriendo de esperar. Bien. Que se aburriera. Que pensara que tenía todo el tiempo del mundo. Pasaba mis mañanas revisando viejos álbumes de fotos cuando Victoria no estaba mirando. Fotos de Tyler de niño, partidos de ligas menores, fiestas de cumpleaños, el día que se graduó de la escuela secundaria. Traté de recordar cuando cambiaron las cosas, cuando pasó de ser mi hijo a ser alguien que contaba mis días restantes como una inversión financiera. No pude precisarlo exactamente. Tal vez no fue un solo momento. Tal vez fue gradual. La forma en que dejó de llamar a menos que necesitara dinero. La forma en que sus visitas se hicieron más cortas y superficiales. La forma en que miraba el apartamento como si ya fuera suyo. Una mañana, Victoria me encontró mirando las fotos. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que solo recordaba. Ella se acercó, vio qué álbum había abierto. Dijo, oh, el 10º cumpleaños de Tyler, que estaba tan emocionado con esa bicicleta. Dije que le enseñé a montarla. Que pasé 3 fines de semana en el parque corriendo a su lado hasta que encontró el equilibrio. Ella dijo que yo era un buen padre. Le pregunté si lo era. Ella parpadeó. Dijo que si lo era, que por qué preguntaba eso. Le dije que solo pensaba en el legado, en lo que dejábamos atrás, si importaba. Ella me tocó el hombro. Dijo que no iba a dejar nada atrás pronto. Dijo que todos nos vamos eventualmente. Daniel me pidió que no hablara así, que me iba bien. Dijo que la medicación estaba ayudando, que mi corazón estaba estable. Asentí. Dije que tenía razón, que solo estaba melancólico hoy. Ella me besó la parte superior de la cabeza. Sugirió que descansara, que prepararía el almuerzo en una hora. Después de que se fue, volví a mirar el álbum de fotos. Tyler a los 10 años, sonriendo a la cámara con su nueva bicicleta. Me pregunté si recordaba esos fines de semana. Si me recordaba corriendo a su lado, atrapándolo cuando se caía, enseñándole el equilibrio. Probablemente no. La gente olvida el pasado cuando está enfocada en heredar el futuro. Esa tarde, fui a la oficina del administrador del edificio. Su nombre era George, y había estado a cargo de este edificio desde antes de que yo me mudara. Me preguntó en qué podía ayudarme. Le dije que necesitaba hacer algunos cambios en mi información de contacto de emergencia. Dijo, claro. Preguntó qué quería cambiar. Le dije que eliminara a mi hijo y a mi esposa. Que añadiera a mi sobrino en su lugar. George pareció sorprendido. Preguntó si quería eliminar a mi esposa. Le dije que sí, que quería a Evan Crowley como mi contacto principal. Dije que le daría su número. Preguntó si todo estaba bien. Le dije que todo estaba bien, que solo estaba actualizando la información. Él asintió lentamente y abrió mi archivo en su computadora. Preguntó cuál era el número de mi sobrino. Se lo di. Él lo escribió, imprimió un nuevo formulario y me hizo firmarlo. Dijo que esto significaba que si había una emergencia en mi apartamento, incendio, médica, cualquier cosa, lo llamarían al primero. Dije, perfecto. Dijo que mi esposa no estaría contenta con esto. Dije que ella no necesitaba saberlo. George me miró fijamente por un largo momento. Luego asintió. Dijo, su edificio, sus reglas, está hecho. Le di las gracias y me fui. Fue un pequeño cambio, pero importaba. Una cuerda más cortada. Una conexión más rota.
Esa noche, Tyler llamó. Victoria lo puso en altavoz durante la cena. Dijo que solo estaba chequeando, que cómo estábamos. Victoria dijo que estábamos bien, que yo había estado muy nostálgico hoy, mirando fotos viejas. Pregunté cómo estaba él. Dijo que estaba genial. Dijo que en realidad quería preguntarme algo. Dijo que había una oportunidad de inversión, que era muy buena, pero que necesitaba algo de capital. Dijo que pensaba que tal vez yo podría ayudarlo. Los ojos de Victoria se dirigieron a mí. Pregunté cuánto. Dijo $20.000. Dijo que sabía que era mucho, pero que esto realmente podría valer la pena, que me lo pagaría con intereses. Victoria iba a intervenir. Le dije que estaba bien. $20.000 para una inversión. Dijo que exactamente, que me enviaría los detalles, que esto podría ser enorme. Le dije que estaba seguro de que lo sería. Dije que lo pensaría. Dijo que bien, pero que no pensara demasiado, que la oportunidad no duraría para siempre. Después de colgar, Victoria me miró. Preguntó si realmente le daría el dinero. Pregunté por qué no, que era mi hijo. Victoria dijo que yo necesitaba ese dinero para gastos médicos, para cuidados, para después de que yo me fuera. Se detuvo. Dije que ella no dijo eso. Pero que lo pensó. Ella dijo que solo quería decir que debería tener cuidado, que $20.000 era mucho dinero. Le dije que lo era, por eso lo iba a pensar. No le dije que ya lo había pensado. Que la respuesta era no. Que Tyler no iba a recibir ni un centavo más de mí. Que cada dólar que tenía ya estaba comprometido, ya designado para alguien que realmente lo merecía. Que esperara mi respuesta. Que pensara que lo estaba considerando. Que tuviera esperanza. La esperanza hacía que la decepción fuera mucho más intensa. Esa noche, ni siquiera fingí tomar la pastilla. Simplemente la tomé y la puse en mi bolsillo. Victoria me dio un beso de buenas noches y se fue. Me levanté, fui al baño y la tiré por el inodoro. Luego fui a mi escritorio y saqué los documentos de patrimonio falsos, los miré. Eran hermosos en su engaño. Decían exactamente lo que Tyler y Victoria querían que dijeran, que todo iba a ser para ellos, que su paciencia sería recompensada, que esperar a que me desvaneciera había sido la estrategia correcta todo el tiempo. Los volví a poner en el cajón y sonreí. Un mes después de firmar los documentos reales, empecé a sentirme más fuerte. No físicamente, mi corazón seguía siendo impredecible, mi energía aún limitada, pero mentalmente. Saber que había recuperado el control cambió algo fundamental. Caminé un poco más derecho, hablé un poco más claro, miré a Victoria a los ojos un poco más. Ella se dio cuenta. Me dijo que me veía diferente últimamente, una mañana mientras tomábamos café. Pregunté diferente cómo. Me dijo que más alerta, más yo mismo. Pregunté si tal vez estaba mejorando. Dijo, tal vez. O tal vez la medicación finalmente estaba funcionando correctamente. Sonreí. Dije, tal vez. Pero pude ver que le molestaba. Cuanto más coherente me volvía, menos cómoda se sentía. Se había acostumbrado a la versión confundida de mí. La que necesitaba ayuda, la que hacía las mismas preguntas 2 veces, la que se arrastraba como un fantasma en su propia casa. Esta versión, la que hacía contacto visual y recordaba conversaciones, era más difícil de descartar. Tyler también se dio cuenta. Vino un sábado por la tarde y me encontró leyendo el periódico. Leyéndolo de verdad, no solo mirándolo. Me saludó. Preguntó qué era interesante. Le dije que la política, que siempre era interesante. Dijo que pensaba que yo había dejado de seguir la política. Le dije que nunca había dicho eso. Se sentó frente a mí, estudió mi cara. Dijo que me veía bien, mejor de lo que me había visto en un tiempo. Le di las gracias. Luego me preguntó sobre esa oportunidad de inversión, si la había pensado. Le dije que sí, y que la respuesta era no. Su cara se tensó. Preguntó por qué no. Le dije que porque él no necesitaba $20.000 para una inversión, sino que los necesitaba para pagar en lo que se había metido. Dijo que no era eso. Le dije, Tyler. Dije que tuve su edad una vez. Que sabía cómo se veía la desesperación. Que también sabía cómo se veía el derecho. Dije que él tenía ambas cosas. Se levantó. Dijo que eso no era justo. Le dije que tampoco era justo pedirle dinero a su padre enfermo terminal cuando ya se había servido a sí mismo $12.500 en los últimos 2 años y medio. Se puso pálido. Dijo que no sabía de qué estaba hablando. Le dije que sí sabía. Pequeñas transferencias. 250 aquí, 550 allá. Dije que pensó que no me daría cuenta.
O tal vez pensó que yo estaba demasiado oído para que me importara. Él dijo, papá. Le dije que no le daría más dinero ahora o nunca. Que si necesitaba $20,000, que se buscara un trabajo. Me miró fijamente por un largo momento. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Victoria entró unos minutos después. Preguntó qué había pasado. Le dije que Tyler acababa de irse, que se veía molesto. Dijo que había pedido dinero, que yo dije no. Ella dijo, oh, bueno, tal vez eso era lo mejor. Le pregunté si lo era. Ella no respondió. Simplemente volvió a la cocina y yo volví a mi periódico. Esa noche, no oí ninguna fiesta. Ni música, ni voces, ni risas. El apartamento estaba en silencio excepto por los sonidos normales. Tuberías asentándose, el refrigerador zumbando, el distante lamento de las sirenas desde la calle. Me pregunté si se habían detenido permanentemente o si solo estaban siendo cautelosos. De cualquier manera, no importaba. Yo ya había ganado. Simplemente no lo sabían todavía. 2 semanas después, mi corazón me dio un susto genuino. Yo estaba caminando hacia el baño cuando comenzó. El tartamudeo irregular, luego un dolor agudo en mi pecho. Llegué al inodoro antes de colapsar, sentándome fuertemente en la tapa cerrada, respirando a través del dolor. Victoria me encontró allí 10 minutos después. Me llamó por mi nombre, en un tono de pánico. Le dije que estaba bien, que solo era un episodio. Dijo que yo estaba gris. Dijo que necesitábamos llamar a una ambulancia. Le dije que no, que solo me ayudara a ir a la cama, que ya estaba pasando. Ella insistió en su nombre. Le dije, Victoria, por favor. Ella me ayudó a ir al dormitorio, me acostó, me dio agua, se sentó en el borde de la cama y me observó con una expresión que no pude descifrar. Dijo en voz baja que esto era serio, mi corazón. Le dije que sabía lo que era. Dijo que tal vez era hora de hablar sobre arreglos. Arreglos para cuando las cosas empeoraran. Instalaciones de cuidado. Poder notarial médico. Ese tipo de cosas. La miré. La miré de verdad. Pregunté si quería hablar sobre mudarme a una instalación. Dijo que no ahora, pero eventualmente si las cosas progresaban. Pregunté si se refería a cuando yo empeorara. Dijo que sí. Asentí lentamente. Dije, ya veo. Daniel, dijo ella, solo estoy siendo práctica. Dijo que teníamos que pensar en estas cosas. Le dije que tenía razón, que teníamos que hacerlo. Ella me apretó la mano. Dijo que sabía que esto era difícil, pero que lo superaríamos juntos. Repetí, juntos. Después de que se fue, me acosté en la cama y miré al techo. El dolor en mi pecho se había desvanecido a un dolor sordo. Mi corazón seguía haciendo su baile irregular, pero ya estaba acostumbrado. Había vivido con esta condición durante 3 años. Conocía sus ritmos, sus advertencias, sus limitaciones. También sabía que no estaba empeorando. El episodio había sido real. El dolor, los latidos irregulares, el momento de debilidad. Pero no era progresión. Era estrés. Y el estrés tenía una causa específica. Mantener esta actuación 24 horas al día, fingiendo ser más débil de lo que era, interpretando el papel de un hombre esperando desvanecerse. Estaba cansado de actuar, pero solo tenía que mantenerlo un poco más, justo hasta el momento adecuado, el momento en que pudiera dejar de fingir y mostrarles exactamente lo que había hecho. A la mañana siguiente, Victoria llamó a Tyler. Escuché desde mi dormitorio mientras ella hablaba en tonos bajos y urgentes. Dijo que había tenido un episodio anoche, su corazón. Dijo que lo sabía. Dijo que necesitaban hablar sobre los próximos pasos. No, dijo ella, que yo no quería una instalación, pero que tal vez no tuviéramos elección. Pronto, tal vez unos meses, tal vez menos. La oí colgar, oí sus pasos acercándose a mi dormitorio. Cerré los ojos y fingí estar dormido. Ella abrió la puerta en silencio, se quedó allí por un momento, luego la cerró y se fue. Abrí los ojos y sonreí. Unos meses, había dicho, tal vez menos. Todavía estaban esperando, todavía contando los días. Y yo todavía estaba aquí, fortaleciéndome cada día, planeando el momento en que su cuenta regresiva llegaría a 0, y descubrirían que habían estado esperando por nada. Llegó la primavera. La ciudad se calentó. Los árboles florecieron en el parque a 3 cuadras de distancia, y mi secreto de $60,000 estaba en una caja de seguridad, esperando. Empecé a salir a caminar de nuevo. Paseos de verdad, no solo alrededor de la manzana. Victoria protestó al principio, pero insistí. Dije que el médico había dicho que el ejercicio era bueno para mi corazón. Mentí.
Ella no podía discutir con eso. La verdad era que necesitaba salir, necesitaba moverme, necesitaba sentirme como una persona en lugar de un prisionero en mi propia casa. Y necesitaba visitar lugares donde Victoria no pudiera seguirme. Como el juzgado donde presenté papeleo adicional para proteger el fideicomiso. Como el hospital donde me hice un chequeo cardíaco completo y supe que, a pesar de todo, mi corazón estaba estable. No genial, pero tampoco fallando activamente. Como la Universidad de Van, donde aparecí sin avisar y llevé a mi sobrino a almorzar. Él estaba conmocionado de verme. Me llamó por mi nombre. Preguntó qué hacía allí. Le dije que estaba por el barrio, que pensaba que podíamos comer. Dijo, por supuesto, sí. Dijo que dejara su chaqueta y caminamos a un pequeño lugar italiano fuera del campus. Sobre la pasta, lo estudié. Se parecía a su padre, mi hermano menor, que había fallecido hace 5 años. Los mismos ojos amables, el mismo comportamiento tranquilo. Nada como la arrogancia de Tyler o la paciencia calculadora de Victoria. Pregunté cómo iba la escuela. Dijo que bien, muy bien de hecho. Dijo que pensaba en la escuela de posgrado, pero que no sabía cómo podría pagarla. Le dije que lo resolvería, que era inteligente. Me dio las gracias. Dijo que no habría llegado tan lejos sin mi ayuda. Asentí. Le pregunté si recordaba lo que le había dicho sobre esos documentos, los que me envió. Dijo que sí, que estaban en su caja de seguridad, que no los había abierto. Le dije, bien. Que no los abriera a menos que me pasara algo. Y que cuando los abriera, que no se sintiera culpable. Pareció confundido. Preguntó culpable de qué. Le dije que simplemente no lo hiciera. Le pedí que me lo prometiera. Preguntó qué estaba pasando. Le dije que no pasaba nada, que solo me estaba asegurando de que las cosas estuvieran en orden. Preguntó si estaba bien de salud. Le dije que estaba bien, mejor de lo que todos pensaban. Él me miró preocupado. Dijo que si yo necesitaba algo. Le dije que no, pero que gracias. Que solo con saber que él estaba allí viviendo su vida, siendo una buena persona, era suficiente. Terminamos de almorzar. Pagué la cuenta. Él me acompañó de vuelta a la estación de metro. Me ofreció saludar a la tía Victoria de su parte. Le dije que lo haría. No lo haría. Victoria apenas había mencionado a Evan en años. Para ella, él era irrelevante. Solo un sobrino que había necesitado ayuda con la universidad. Ella no tenía idea de que él estaba a punto de convertirse en la persona más importante en el futuro financiero de nuestra familia. Cuando llegué a casa, Victoria me estaba esperando. Me preguntó dónde había estado. Le dije que caminando durante 4 horas, que había almorzado, que me había sentado en el parque, que perdí la noción del tiempo. Pareció sospechosa pero no insistió. Dijo que Tyler había llamado. Que quería pasar mañana. Le dije que bien. Dijo que él quería hablar conmigo sobre algo importante. Dije que estaba seguro de que sí. Tyler apareció al mediodía del día siguiente con un sobre. Se sentó frente a mí en la sala y lo puso sobre la mesa de café. Pregunté qué era eso. Dijo que era una oportunidad, una de verdad esta vez. Dijo que sabía que yo había dicho que no antes, pero que quería que viera esto. Abrí el sobre. Dentro había folletos brillantes para una instalación de cuidado. Sunset Living Community, habitaciones elegantes, personal médico 24 horas, actividades y programas sociales. Lo miré. Pregunté si quería que me mudara a un asilo de ancianos. Dijo que no era un asilo, que era vida asistida. Dijo que me mirar, que era agradable. Dijo que tenían todo lo que yo necesitaría. Y que mi madre podría visitarme cuando quisiera. Pregunté si mi madre podría visitarme. Dijo que sí. Que sería más fácil para ella. Que no tendría que preocuparse por mí todo el tiempo. Y que yo tendría atención profesional. Personas que sabrían cómo manejar mi condición. Dejé los folletos con cuidado. Dije, ya veo. Dijo que solo lo pensara. Que él ya había programado un recorrido para la próxima semana, el jueves a las 2. Dijo que me llevaría. Pregunté si había programado un recorrido. Dijo que sí, solo una mirada, sin presión. Asentí lentamente. Y pregunté qué pasaría con el apartamento. Preguntó qué quería decir. Pregunté que si me mudaba, qué pasaría con él. Tyler miró a Victoria, que había aparecido en el umbral. Dijo que se quedaría en la familia. Que mi madre podría mudarse a un lugar más pequeño. Dijo que eventualmente, probablemente lo venderían, pero que eso sería mucho más adelante. Dijo, papá, que yo no iba a vivir para siempre, que ninguno de nosotros lo haría.
Y que ese lugar era mucho trabajo, muchos gastos. Que tenía sentido planificar con anticipación. Me levanté. Mi corazón estaba haciendo su salto irregular. Pero esta vez, no era por debilidad. Era por rabia. Le dije que se fuera. Preguntó qué. Le dije que se fuera de mi apartamento. Que tomara sus folletos y su recorrido y sus planes y se fuera. Dijo que solo estaba tratando de ayudar. Le dije que estaba tratando de internarme para poder poner sus manos en este lugar. Que había estado tratando de hacer eso durante 2 años. Dije que no estaba ciego. Que no estaba senil y que no me iría a ninguna parte. Su cara se endureció. Dijo que yo no podía cuidarme solo. Le dije que me estaba cuidando en ese momento diciéndole que se fuera. Victoria dio un paso adelante. Dijo, Daniel, que yo estaba molesto, que todos nos calmáramos. Le dije que estaba tranquilo. Que estaba más tranquilo de lo que había estado en años porque finalmente veía todo con claridad. Tyler exigió saber qué veía. Le dije que veía que ambos habían estado esperando que yo desapareciera para poder tomar lo que era mío. Silencio. Silencio absoluto y completo. Luego Victoria habló, su voz fría. Dijo que eso no era justo. Pregunté si no lo era. Le dije que me dijera, Victoria, cuándo exactamente había comenzado a darme esas pastillas todas las noches. Pregunté quién lo sugirió. ¿Ella o Tyler? Ella palideció. Dijo que el médico las prescribió. Le dije que el médico las prescribió después de que ella le dijo que yo no estaba durmiendo. Después de que ella exageró mis síntomas. Después de que ella lo convenció de que yo necesitaba sedación. Tyler dijo que eso no era. ¿Y tú, Tyler?, le dije. Pregunté cuándo fue la última vez que me visitó porque quería verme, no porque quería revisar su inversión. Él no respondió. Dije que eso pensé. Le dije que se fuera ahora, a los 2. Tyler agarró los folletos. Dijo que me arrepentiría de esto. Dije que lo dudaba. Salió furioso. Victoria se quedó, su rostro una máscara de shock e ira. Preguntó qué me había pasado. Le dije que claridad. Ahora, que se fuera. Dije que necesitaba descansar. Ella dijo que esa era su casa también. Le dije que no, que era mi casa. Que ella solo vivía allí. Y que en ese momento, quería que me dejara solo. Abrió la boca, la cerró, luego se dio la vuelta y se fue. Me volví a sentar, respirando con dificultad. Mis manos temblaban, no por debilidad, sino por adrenalina, por finalmente decir todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. La actuación había terminado. La máscara estaba quitada y finalmente sabían que estaba al tanto de ellos. Ahora solo tenía que esperar a que hicieran su siguiente movimiento. Las siguientes 2 semanas fueron tensas. Victoria apenas me habló. Tyler no me visitó ni me llamó. Se estaban reagrupando, probablemente consultando abogados, tratando de descubrir cómo manejar a un Daniel Crowley que de repente estaba alerta y poco cooperativo. Bien. Que se apresuraran. Que entraran en pánico. Pasé el tiempo poniendo las últimas piezas en su lugar. Me reuní con Janet una vez más para confirmar que todo estaba blindado. Me aseguró que lo estaba. Dijo que no podían impugnar esto. Dijo que el fideicomiso era irrevocable. La escritura estaba transferida. Los beneficiarios estaban designados. Que incluso si intentaban alegar que yo era incompetente cuando firmé, tenían documentación de mi estado mental. Registros médicos que mostraban que estaba alerta y capaz. El testimonio de mi gerente de banco, la declaración del administrador del edificio. Que había cubierto todos los ángulos. Preguntó si los documentos falsos seguían en mi cajón del escritorio. Le dije que sí. Dijo, perfecto. Que los encontrarían primero. Que probablemente harían una fiesta. Luego la realidad los golpearía. Sonreí. Pregunté cuánto tardaba la legalización. Dijo que en este estado, con un fideicomiso tan limpio, de 5 a 7 semanas. Evan tendría acceso a todo dentro de 2 meses y medio después de mi fallecimiento. Dije, bien. Me preguntó si podía preguntarme algo. Le dije que por supuesto. Preguntó si tenía algún arrepentimiento. Lo pensé. Dije que no. Que ellos tomaron su decisión. Que yo solo estaba tomando la mía. Dijo, justo. Salí de su oficina y volví a casa. Victoria estaba en la sala viendo televisión. Levantó la vista cuando entré. Me preguntó dónde había estado. Le dije que afuera. Daniel, dijo ella, necesitamos hablar. Pregunté si lo necesitábamos. Dijo que sí. Sobre lo que pasó con Tyler.
Sobre mis acusaciones. Me senté frente a ella. Pregunté qué pasaba con ellas. Dijo que eran injustas e hirientes. Dijo que Tyler me amaba. Que ella me amaba. Que habían estado tratando de ayudar. Le dije que estaban tratando de ayudarme a ir a una instalación de cuidado. Dijo que estaban tratando de ayudarme a estar cómodo, seguro. Dijo que yo no estaba bien, mi corazón. Le dije que mi corazón estaba bien. Que me lo había revisado hace 2 semanas. Chequeo completo. Dijo que el médico dijo que estaba estable. Ella parpadeó. Dijo que fui al médico sin decírselo. Le dije que no necesitaba su permiso para ver a mi propio médico. Dijo que ella siempre me acompañaba. Le dije que ya no. Se puso de pie, agitada. Preguntó qué me estaba pasando. Dijo que yo estaba diferente, que estaba enojado, que estaba paranoico. Le dije que estaba despierto. Preguntó qué. Le dije que dejé de tomar las pastillas, Victoria. Hace 4 meses. Que había estado despierto para todo. Su cara se puso blanca. Preguntó qué quería decir. Le dije que quería decir que había escuchado las fiestas, visto a los invitados, escuchado a ella y a Tyler planear mi estrategia de salida. Que lo sabía todo. Ella se sentó lentamente. Me llamó por mi nombre. Le dije que no había terminado. Dije que también sabía sobre el dinero que Tyler había estado tomando. Sabía sobre las búsquedas en el navegador de abogados de patrimonio. Sabía que ella había estado diciendo a la gente que yo estaba peor de lo que realmente estaba. Y que sabía que ella estaba esperando que yo falleciera para poder seguir adelante con su vida cómoda y libre de culpa. Se le formaron lágrimas en los ojos. ¿Reales o falsas? Ya no podía saberlo. Dijo que no era así. Le pregunté cómo era entonces. Dijo que yo había sido tan difícil de sobrellevar. El insomnio, los cambios de humor, la necesidad. Que ella había estado haciendo todo lo posible, pero que era agotador. Le pregunté si Tyler solo estaba tratando de ayudarla a ella a sobrellevarlo dando fiestas en mi sala mientras yo estaba inconsciente. Ella dijo que no eran fiestas, que solo eran Tyler visitando con amigos. Le dije que con escorts. Ella se estremeció. Dijo que no aprobaba eso. Le dije que ella lo permitió. Que ella limpió después. Que mantuvo el ruido bajo. Que se aseguró de que yo me quedara dormido porque ella necesitaba dormir. Que yo necesitaba respeto. Que necesitaba que mi esposa fuera mi compañera, no mi carcelera. Y que en cambio, ella había estado contando los días hasta que pudiera redecorar. Ella se secó los ojos. Dijo que eso no era justo. Le dije que la vida no era justa, Victoria, pero que sí era justa, y que la justicia estaba llegando. Preguntó qué significaba eso. Le dije que significaba que había hecho arreglos, preparaciones, y que cuando llegara el momento, ella iba a descubrir exactamente lo que le pasa a la gente que espera que otros mueran. Me levanté y caminé a mi dormitorio. Ella no me siguió. Esa noche, ni siquiera fingí tomar una pastilla. Simplemente me fui a la cama, me acosté allí en la oscuridad, la escuché moverse por el apartamento, sus pasos vacilantes, inciertos. Alrededor de la medianoche, la oí hablar por teléfono. Las paredes eran lo suficientemente delgadas como para que su voz se escuchara. Dijo que yo lo sabía todo. Que no sabía cómo. Que había dejado de tomar la medicación. Tyler, dijo, que yo había estado despierto durante meses. ¿Qué harían? Una larga pausa. Dijo que no podían hacer eso. Que eso era ilegal. Dijo que no le importaba. Que no podían. Tyler me pidió que la escuchara. Dijo que esperarían. Que se mantuvieran en calma. Dijo que yo seguía enfermo. Que mi corazón todavía estaba mal. Que solo esperarían. Otra pausa. Dijo que no estaba diciendo eso. Dijo que la naturaleza seguiría su curso. Que siempre lo hacía. Ella colgó. La oí llorar suavemente en la sala. No sentí lástima por ella. La simpatía requiere inocencia, y ella la había perdido la primera noche que vio a Tyler festejar en mi sala mientras yo estaba sedado en la habitación de al lado. Me di la vuelta y me quedé dormido. 3 semanas después, Victoria anunció que querían tener una reunión familiar. Pregunté sobre qué. Dijo que sobre el futuro, sobre los arreglos, sobre asegurarse de que todos estuviéramos en la misma página. Dije, ya veo. Preguntó si Tyler estaría allí. Dijo que sí. El sábado por la tarde. Dijo que él pensaba que sería bueno que todos nos sentáramos juntos con calma, como adultos. Dije, como adultos. Daniel, me rogó, por favor. Dijo que todavía éramos una familia.
Asentí lentamente. Dije, bien. Sábado por la tarde. Cuando llegó el sábado, Tyler llegó a las 2 en punto. Parecía nervioso, la primera vez. Nunca antes había estado nervioso a mi alrededor. Nos sentamos en la sala, los tres. Victoria sirvió café que nadie quería. Tyler se aclaró la garganta. Dijo que quería disculparse por cómo había actuado, por lo que había dicho, por no ser un mejor hijo. Dije, ok. Dijo que había sido egoísta. Que había estado pensando en sí mismo en lugar de en mí. Y que eso no estaba bien. Dijo que yo era su padre. Que merecía respeto. Bebí mi café. Pregunté qué había cambiado. Preguntó, ¿qué? Pregunté qué había cambiado su mente. Dije que hace 3 semanas, me quería en vida asistida. Ahora se estaba disculpando. Pregunté qué había pasado. Él miró a Victoria. Dijo que simplemente se había dado cuenta de que estaba equivocado. Oh, le dije, se dio cuenta de que no era tan fácil de manipular como pensó. Silencio. Papá, dijo. Le dije que agradecía la disculpa. Que lo hacía, pero que no cambiaba nada. Dije que me había mostrado quién era. Que ambos lo habían hecho, y que yo había tomado mis decisiones en consecuencia. Victoria se inclinó. Preguntó qué decisiones. Le dije que sobre mi patrimonio, sobre mis planes, sobre quién obtendría que cuando yo me fuera. Victoria dijo, Daniel, que no estaban tratando de. Le dije que sí lo estaban. Que lo habían estado intentando durante 2 años, y que le estaba diciendo ahora, que se iban a decepcionar. La mandíbula de Tyler se tensó. Dijo, entonces, eso es todo. Preguntó si nos estaba excluyendo. Le dije que me estaba asegurando de que las personas adecuadas fueran atendidas. Preguntó si las personas adecuadas. Preguntó si me refería a ese sobrino, Evan. No respondí. Papá, dijo él, que él ni siquiera era cercano a mí. Que apenas me visitaba. Dijo que ellos eran mi familia. Le dije que se supone que la familia se preocupa por uno cuando está vivo. No solo cuando está muriendo. Dije que ellos habían fallado esa prueba. Se levantó. Dijo, ¿sabe qué? Bien. Que hiciera lo que quisiera, pero que no esperara que él se quedara para verme ser un viejo amargado. Le dije que ya no esperaba nada de él. Que ese era el punto. Agarró su chaqueta y salió. La puerta se cerró detrás de él. Victoria se quedó allí sentada, con las manos cruzadas en su regazo, mirando a la nada. Dijo en voz baja que realmente iba a hacer eso. Que realmente iba a castigarlos. Le dije que no los estaba castigando. Que simplemente no los estaba recompensando. Dijo que eso era lo mismo. Le dije que no, que el castigo sería vengativo. Que esto era justicia. Ella me miró. Preguntó cuándo me había vuelto tan frío. Cuándo me había vuelto tan calculador. No tenía una respuesta para eso. Esa noche, llamé a Janet. Dije que ellos lo sabían. O que sospechaban. De cualquier manera, que sabían que algo había cambiado. Me preguntó si estaba seguro. Dije que sí. Que no iban a lastimarla. Que solo iban a esperar y esperar que yo cambiara de opinión. Me preguntó si lo haría. Le dije que no. Dijo, entonces todo está en orden. El fideicomiso está sellado. Los documentos están archivados. No hay nada que puedan hacer. Me dio las gracias. Dijo que por lo que valía, que creía que yo había tomado la decisión correcta. Después de colgar, fui a mi escritorio y saqué los documentos falsos una vez más. Los miré. Eran mi regalo final para Tyler y Victoria. Esperanza, falsa esperanza, del tipo que haría que la verdad doliera aún más. Los volví a poner en el cajón y me fui a la cama. Por primera vez en 3 años, me sentí en paz. Y 2 meses después, tuve otro episodio cardíaco, uno real esta vez. Lo suficientemente malo como para que Victoria llamara a una ambulancia. Me llevaron al hospital, me hicieron pruebas, ajustaron mi medicación y me enviaron a casa con advertencias sobre el estrés y el descanso. El cardiólogo llevó a Victoria a un lado. Lo oí a través de la cortina. Dijo que mi corazón se estaba deteriorando. Que la arritmia estaba empeorando. Que yo necesitaba evitar el estrés, mantener la calma y seguir mi horario de medicación con precisión. Preguntó cuánto tiempo me quedaba. Una pausa. Dijo que era imposible de decir. Podrían ser meses, podrían ser años, pero que mi condición era progresiva. Ella dijo que entendía. Volvió a mi cama con un rostro lleno de preocupación practicada. Preguntó si lo había oído. Le dije que lo oí.
Dijo que necesitábamos ser más cuidadosos. Que ella necesitaba cuidarme mejor. Me reí. Me reí de verdad. Dije que ahora después de todo, ahora quería cuidarme. Daniel, Victoria, le dije que lo ahorrara. Que ambos sabíamos lo que ella estaba esperando. Pero que aquí estaba la cosa. Que yo podría sorprenderla. Que podría vivir por otros 10 años. Pregunté qué pasaría entonces. Ella no respondió. Cuando llegamos a casa, fui directamente a mi habitación, saqué mi laptop, envié un correo electrónico a Evan desde una cuenta que Victoria no conocía. Evan, le dije, los documentos en tu caja de seguridad son importantes. Cuando llegue el momento, no dudes. No cuestiones. Solo haz lo que dicen. Vas a estar confundido, tal vez molesto, pero confía en mí. Todo lo que hice, lo hice por una razón. Con amor, tu tío Daniel. Él respondió una hora después. Tío Daniel, dijo, me estás asustando. Preguntó si todo estaba bien. No respondí. Los siguientes 3 meses fueron tranquilos. Tyler no me visitó. Victoria fue educada, pero distante. Vivíamos como compañeros de piso en una casa que se sentía menos mía con cada día que pasaba. Pero seguía siendo mía. Las escrituras lo decían. El fideicomiso lo decía. La ley lo decía. Una mañana de septiembre, Victoria entró en mi habitación. Me dijo que Tyler quería saber si podíamos actualizar algunos documentos de patrimonio con un abogado solo para asegurarse de que todo fuera oficial. Le dije que todo ya era oficial. Dijo que él solo quería asegurarse. Le dije que le dijera que no. Victoria dijo, Daniel. Le dije, Victoria. Dije que no. Los documentos están archivados. Las decisiones están tomadas. Nada va a cambiar. Se fue sin decir una palabra más. Esa noche, la oí hablar por teléfono con Tyler otra vez. Sus voces eran bajas, pero oí lo suficiente. Dijo que yo no cedería. Que lo sabía. Que solo tenían que esperar. Preguntó cuánto más podría ser. ¿Cuánto más, de verdad? Me fui a la cama esa noche pensando en finales, en justicia, en la expresión de sus caras cuando finalmente encontraran esos documentos falsos y pensaran que habían ganado. Y luego la expresión en sus caras cuando descubrieran la verdad. Pensé en Evan recibiendo la llamada de la oficina de Janet. Señor Crowley, su tío le dejó todo. Su confusión, su shock, su eventual comprensión de que alguien realmente se había preocupado por él, realmente lo había valorado, realmente creía que merecía un futuro. Pensé en la cara de Tyler cuando se diera cuenta de que el apartamento se había ido. El dinero se había ido. Todo lo que había contado, todo lo que había esperado se desvaneció en el aire. Y Victoria. Victoria obtendría su pago de seguro de vida. $500,000, suficiente para llorar cómodamente, suficiente para que ella no pudiera alegar que la había dejado sin nada, pero no suficiente para compensar la pérdida de un apartamento de $4,500,000 y todo lo que conllevaba. Sonreí en la oscuridad. La justicia estaba llegando, lenta pero segura, inevitable, y yo iba a estar aquí para ver el comienzo de ella. 3 semanas después, Victoria programó otra reunión familiar. Dijo que era importante. Dijo que Tyler tenía algo que quería decir. Llegaron juntos un martes por la noche. Tyler se veía serio. Victoria se veía nerviosa. Nos sentamos en la sala. Tyler comenzó diciendo que habían estado hablando. Y que pensaban que era hora de ver a un abogado juntos, los tres, para asegurarse de que mi patrimonio estuviera organizado correctamente. Le dije que mi patrimonio estaba organizado. Dijo que no lo sabían. Que necesitaban ver los documentos. Dijo, no, papá. Que esto era razonable. Que ellos eran mi familia. Dijo que tenían derecho a saber. Le dije que no tenían derecho sobre mis documentos privados. Victoria intervino. Daniel, dijo, que solo estaban tratando de protegerme. Preguntó qué pasaría si algo estaba mal. ¿Qué pasaría si yo cometí un error? Le dije que no cometí un error. Tyler preguntó cómo lo sabía. Preguntó si yo los había mirado recientemente. Preguntó si recordaba lo que firmé. Me levanté. Les dije que se fueran. Papá, dijo. Dije que se fueran, a los dos. Dije que esa era mi casa, mi vida, mi decisión. Y que les estaba diciendo por última vez, que no iban a controlar esto. Que no iban a manipular esto. Que no iban a esperar a que yo me desvaneciera para poder intervenir y tomar lo que creían que se les debía. Dijeron que no estaban. Le dije que sí lo estaban. Que lo habían estado haciendo durante 3 años. Y que yo había estado despierto para todo.
Cada fiesta, cada conversación, cada vez que miraban este apartamento como si ya fuera suyo, lo escuché. Lo vi. Y tomé mis decisiones. La cara de Tyler se puso roja. Dijo, entonces díganos lo que decidió. Le dije que no, que lo descubrirían cuando llegara el momento y ni un momento antes. Él se acercó a mí. Me llamó viejo tonto amargado. Dijo que me arrepentiría de esto. Tyler, Victoria lo agarró del brazo. No, mamá, dijo él. Dijo que yo estaba siendo irrazonable. Terco. Dijo que no estaba pensando con claridad. Me reí. Dije que nunca había pensado con más claridad en mi vida. Entonces pruébelo, dijo él. Muéstrenos los documentos. Les dije que se fueran. Se quedaron allí por un largo momento. Luego Victoria jaló a Tyler hacia la puerta. Dijo, vamos, vámonos. Esto no ha terminado, dijo Tyler mientras se iban. Si lo está, respondí en voz baja. La puerta se cerró. Oí sus pasos en el pasillo. Los oí discutir hasta el ascensor. Luego silencio. Fui a mi escritorio, saqué los documentos falsos, los miré una vez más. Mostraban todo lo que Tyler quería, todo lo que esperaba, todo lo que en realidad nunca obtendría. Los volví a poner y sonreí. El juego casi había terminado. La jugada final estaba en su lugar. Todo lo que quedaba era esperar. Y a diferencia de ellos, yo era bueno esperando porque sabía lo que venía.